Misericordia por amor, mire el título. Como ya hemos aprendido qué significa la palabra misericordia, ¿qué significa misericordia? ¿Quién me dice qué significa misericordia? Cuando yo hago algo malo, Dios es justo, Dios al bueno lo bendice y al malo por su justicia lo debe castigar, porque esa es la naturaleza de Dios. De lo contrario, Dios no sería justo. Cuando yo hago algo malo y no recibo el mal que merezco, ¿cómo se llama? Misericordia. Y cuando yo no he hecho nada bueno y me ocurre lo bueno que no merezco, ¿cómo se llama lo bueno que no merezco? Gracia. Son dos cosas. Para cuando usted esté orando, primero presente la misericordia. Pida ¿qué cosa? Misericordia, y luego pida ¿qué cosa? Gracia. La palabra misericordia se divide en dos: miser y cordis. Todo lo que tenga cordis en el original, cuando se escribió originalmente, la palabra cordis significa corazón o cordón, que eso ya lo hemos visto. Corazón o cordón significa que cuando usted dice yo recuerdo, recordis, vuelvo a pasar ¿por dónde? Por el corazón. Por eso es que los recuerdos pueden ser tóxicos, porque es pasar de nuevo por mi corazón lo que sentí, lo que viví, lo que me dijeron. Recordar, por ejemplo. Cuando usted dice hicimos un acuerdo, fue que en mi corazón yo con esa persona pacté hacer algo. Y la palabra misericordia significa que Dios, mi ser, Dios tiene compasión de las miserias que hay en mi corazón, de mi vileza y de mi bajeza. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, para que entremos en materia. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Este es un pasaje demasiadamente grande, pesado, que ojalá el Señor nos dé sabiduría, revelación para entenderlo. Está hablando de Jesús y está hablando de lo que el Padre hizo con Jesús. Al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado? Que ya lo hemos visto. Jesús no conoció, no pecó de pensamiento, no pecó de palabra, no pecó de obra o de hecho, y no pecó de ¿qué? De omisión. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces Jesús no pecó porque pasó yo a alguien necesitado, dijo no, que lo ayude otro, omisión, no pecó de mentira, de boca, no pecó con vulgaridades, no codició ninguna mujer en su corazón, no tuvo un mal pensamiento, no tuvo una mala obra, pero dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ¿qué cosa? Pecado. O sea que hay una razón. Él no conoció, pero Dios ¿qué hizo? Lo hizo pecado para que, mírelo, el para qué tan interesante, nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. Yo no sé si usted lo puede creer, pero yo soy la justicia de Dios en Cristo. Escúcheme, yo soy la justicia de Dios en Cristo. O sea que cuando Dios me ve a mí, me ve como un pecador condenado o como un pecador justificado. Yo soy un pecador que fui como justificado. Muy bien. Venga, Jesús, ayúdeme en la dinámica. Ya se sabe, él se cree Jesús, venga. Muy bien, Jair. Venga, Ricardo Barragán, venga. Venga para acá. Venga, Monchis. Muy bien. Una de las cosas más horribles que uno puede tener son deudas, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Usted tiene plata en efectivo ahí? 300,000, vamos bien. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Usted tenga aquí sus 300,000. Vamos a suponer, eso es solo un ejemplo, que usted le debe 300,000 pesos a Omar, ¿correcto? Ricardo tiene una deuda con Omar ¿de cuánto? De 300,000. Realmente 300,000 pesos no son mucho para una deuda. En estos días un muchacho me pedía oración porque tenía que pagar el viernes 80 millones de pesos. Y yo, contrario a lo que él esperaba, yo le dijera, no, sí, vamos a orar. Yo le pegué una exhortada porque realmente uno no llega a deber 80 millones de pesos de la noche a la mañana. Es una mala administración, escúcheme. El problema de las deudas es que hay gente que tapa un hueco
destapando uno o dos más grandes. Y la deuda es como un torbellino que se va tragando todo alrededor y se lo va tragando y se lo va tragando. Y lo peor, o sea, digamos lo que el nivel más bajo de la deuda es cuando una persona ya está con el tema del gota a gota, ¿no? Ese es el nivel más bajo. Entonces usted, Monchis, usted me va a cobrar como si usted fuera un gota a gota. Se vale que lo apriete, que le dé duro. Los de los gota a gotas, con respeto, si hay alguien aquí que trabaje en eso, ¿tienen misericordia? Entonces este man no tiene un peso, pero debe. El problema es que los debe. Entonces usted le va a cobrar a él. ¿Listo? ¿Le paso el micrófono? Es que yo no sé cómo hace un gota a gota, pero supongamos. Don Ricardo. Mijo, ¿hasta cuándo? Lo llamo, no me contesta, me dice que venga el lunes, no está. ¿Cómo hacemos? O más agresivo. Lo que dice Trump, estás despedido. Así son los gota a gota, ojalá. No, sí, gracias a Dios, le falta calle a este muchacho. ¿Cómo son los gota a gotas? ¿O los cobradores normalmente cómo son? Agresivos, intimidantes, ¿cierto? Ok, bueno, entonces usted un gota a gota, usted no tiene corazón para esto, a usted no le importa si él tiene o no tiene. ¿Y si Ricardo me cobra a mí, no? Es que no le quiero pegar. No me da. De pronto Juan se llena ahí de sentir. Muy bien, bájate por favor. ¡Fuera! Venga, Diego. Ya Ricardo. Cuando aquí a la iglesia alguien se nos ha querido meter braviado, solo le soltamos a Diego. Hágale, Pitbull. Entonces, ¿que me va a pagar mi plata o hasta cuándo, pues? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál? Muy bien, Diego. Un aplauso para Diego. Pero este man no tiene cómo pagar. Cuando uno tiene negocio, uno a veces se mete en deudas por financiar un negocio. Y yo recuerdo que yo cuando tuve negocio tuve que hacer préstamos. Y eso es horrible. Horrible cuando te llega alguien a cobrar o te llama un banco y literalmente no hay. ¿Qué le pasa a Ricardo? No es que no quiera, es que no tiene. Ahora vamos a trasladarlo al mundo espiritual. Cuando nosotros pecamos, el pecado es una deuda. Hay alguien que nos cobra esa deuda, perdón por el ejemplo, Satanás, el enemigo. No, hay alguien que nos dice, es que tú estás ¿cómo? Pecando. La paga del pecado es ¿qué cosa? Como él no tiene cómo pagar, si él no paga la deuda, entonces la muerte tiene el poder de cobrarle a la persona. Pero aparece alguien, venga, usted que siempre lo pongo en los papeles buenos, que no le da para más. Alguien dijo, ¿cuánto es que le debe Ricardo? ¿Cuánto? ¿Cuánto le debe? No, todo, eran 300 del todo, no me venga aquí con usura. No, le faltaban 300, entonces 300 es la suma total. Entonces alguien, un momento, entonces alguien que no tiene nada que ver con Ricardo, ¿qué va a hacer? Va a asumir, porque escúcheme, en el mundo espiritual alguien tiene que pagar. No es que esto se quede así como que, ay no, alguien tiene que responder. ¿Quién va a responder? Jesús. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que en su pecado nosotros fuéramos ¿qué? Justificados.
Entonces, ¿qué hizo Jesús? Le pagó la deuda. Páguele, por favor. Eso, muy bien. Muy bien. Acuérdese de hoy. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué hizo en realidad Ricardo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Nada. ¿Qué tiene que usted que hacer? Nada. Porque la gracia significa ¿cómo? Gratis. Entonces creemos, ay, es que me falta orar más, me falta ayunar más, me falta venir más a la iglesia. No, eso es la consecuencia de estar agradecidos con el Señor. No es para que Dios resuelva mi situación. Entonces, al que no conoció pecado, Dios dijo, ok, como yo soy justo y yo no puedo dejar al pecador sin castigo, porque entonces dejaría de ser justo. Entonces, el castigo de Ricardo vendrá ¿sobre quién? Sobre Jesús. ¿Me hago entender? Ok, démosle un aplauso a ellos dos también. A Diego, gracias. Pueden sentarse. Entonces la versión Dios habla hoy, ahí tenemos de este mismo pasaje. Dice, Cristo no cometió ¿qué? Pecado alguno, pero por causa nuestra, o sea, por una razón, por causa nuestra, Dios lo hizo ¿qué? Pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo. Métase esto en la cabeza. No es por usted, ¿es por quién? Por Cristo. La versión PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con, ¿qué cosa? Y luego dice, para que por medio de él fuéramos, ¿qué? La evidencia de ¿qué? De que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. La versión TLA. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató. ¿Cómo lo trató Dios? Como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. La versión BLPH dice, al que no tuvo experiencia de pecado, Dios lo trató por nosotros como al propio pecado, para que por medio de él experimentemos nosotros la fuerza salvadora de Dios. Muy bien. Juan 14:6, acompáñeme rápidamente. Juan 14:6. Dice la palabra del Señor, Jesús le dijo, yo soy, ¿qué soy? El camino, yo soy la verdad, ¿y qué cosa? Y la vida. ¿Cuál es el nombre original de Dios cuando Moisés se lo encuentra en la zarza? El yo soy. ¿Qué significa el yo soy? El eterno. Yo soy es, no seré, no fui, yo soy, eterno, existo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y luego dice, nadie viene al Padre sino ¿por quién? O sea que para ir al Padre yo tengo que pasar ¿por dónde? Por Jesús. Si yo voy en mis fuerzas, yo no llego al Padre. Si yo voy en mi justicia, yo no llego al Padre. Pero si yo voy en Cristo y soy la justicia de Dios en Cristo, ¿puedo llegar a dónde? Al Padre. Ahora mire qué interesante es esto. Voy a ir despacio. En el Antiguo Testamento era Dios por nosotros. ¿Cómo se llamaba Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se le decía? Dios por nosotros. En el Nuevo Testamento, así era en el Nuevo Testamento, a veces en el Nuevo, dice la palabra del Señor que cuando Jesús va a nacer, hay una palabra profética que dice Emmanuel. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. En el antiguo era Dios por nosotros. Emmanuel significa Dios que con nosotros. Pero cuando viene el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Présteme atención, por favor. En el antiguo era por, luego Emmanuel con, y ahora es en nosotros. ¿Dónde está Dios en este momento? En nosotros. ¿Por qué Dios está en nosotros? Porque Cristo está en nosotros. Si Cristo está en mí, Dios está en mí. Escúcheme. Ahora, no es el Dios distante, no es el Dios lejano, es el Dios tan cercano que ¿en dónde está? En ti.
No sé si usted alguna vez ha sentido que Dios está lejano. Ah, Señor, es que yo oro y oro y oro y tú no me escuchas. Te voy a contar una verdad. Dios está en ti. Y si Dios está en ti, es imposible que no te escuche. Le cuento algo muy interesante. Cuando Moisés vio la zarza ardiendo en el Antiguo Testamento, a Moisés le llamó mucho la atención. Decía, ¿por qué esa zarza se está quemando y por qué no se apaga? En el desierto era muy normal ver de pronto un arbusto que tuviera combustión, que se estuviera prendiendo fuego. Pero lo llamativo era que el arbusto no se consumía. ¿Qué pasa cuando se está quemando la leña? La leña se va consumiendo, pero el arbusto no. Así que Moisés decide caminar a ver qué pasa, y cuando va caminando, Dios le dice en el Antiguo Testamento, no te acerques a mí. Escúcheme. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 3, versículo 5. Éxodo 3, 5. Dios en el Antiguo Testamento era, no te acerques. Subraye esta frase. Moisés se acerca y Dios le dice, no te acerques. ¿Qué le está diciendo? No te acerques. Ya lo hemos visto desde el año pasado. ¿Por qué la gente no se podía acercar a Dios? ¿Qué pasa cuando la gente por alguna razón se podía acercar a Dios? ¿Qué ocurría? Moría. Acercarse a Dios es como usted salir corto de anulo, subirse a un poste y tomar un cable de alta tensión donde pasan miles de voltios. ¿Qué pasa si una persona se agarra de ese cable? Se muere. Entonces Dios le dijo a Moisés, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? No te acerques, no te acerques. El Dios del Antiguo Testamento era, no te puedes acercar a mí, porque si te acercas como persona, te mueres. Pero hoy yo me puedo acercar porque yo voy ¿en quién? En Cristo. O sea que Cristo murió como un cordero para que yo me pueda acercar ¿a quién? A Dios. En el Antiguo Testamento era, no te acerques. Y en el Nuevo es, acercaos pues confiadamente al trono ¿de qué? De la gracia. Búsquelo en Hebreos 4:16, por favor. Hebreos 4:16 lo dice. ¿Cómo era el Dios del Antiguo Testamento? No te acerques. Moisés, me acuerdo que le insistió a Dios, yo te quiero ver, Señor. Y el Señor le dijo, vamos a hacer una cosa, te vas a meter en una hendidura de una peña, yo voy a poner mi mano allí, yo voy a pasar, y cuando yo pase, de lejos te dejaré ver mis faldas, o mi espalda estará. Pero una persona no podía ver a Dios porque moría. Pero como ya estamos en Cristo, ya Él murió, yo ya no soy un pecador, sino un pecador justificado. Entonces la Biblia dice, acerquémonos, ¿qué? Pues confiadamente al trono ¿de qué? ¿Cómo se llama el trono? De la gracia. ¿Qué es la gracia? El favor de Dios que yo no merezco. ¿Qué es un trono? Una silla. ¿Qué tres cosas tenía un rey? Un cetro, una vara, una corona, y se sentaba ¿en dónde? En un trono. Cuando usted va a orar, no es el trono de la ley, es el trono ¿de qué cosa? De la gracia. Y luego dice, para alcanzar dos cosas, misericordia y hallar ¿qué cosa? Gracia. ¿Qué le debe pedir usted siempre al Señor? Misericordia y ¿qué? Gracia para el oportuno ¿qué? Socorro. Esto es muy curioso. En el Antiguo Testamento es no te acerques. En el Nuevo Testamento es acercaos. Le voy a contar algo que pasó con Jesús el Señor. El Señor Jesús muere y resucita. Y a mí me llama siempre la atención la resurrección, porque yo pienso, ¿cómo seremos nosotros resucitados? Le voy a contar cómo va a ser usted resucitado. Va a ser hermoso. Usted resucitado, porque este cuerpo es corruptible. Este cuerpo fue creado para este plano. Por eso, como es creado para este plano, se envejece, se enferma y muere. Pero cuando resucitemos, vamos a resucitar en un cuerpo que no enferma, que no peca y que no muere. Es un cuerpo perfecto. O sea, la persona no va a llegar al cielo como estaba aquí en la tierra. Va a llegar completo, rejuvenecido, sano, entero. A mí me llama mucho la atención eso.
Pero me llama la atención que el Señor Jesús muere y al día de la resurrección, al tercer día, primero las mujeres van a buscar al cuerpo del Señor. Recuerde que al cuerpo del Señor no le pudieron hacer nada, no le pudieron aplicar todo lo que a un muerto se le aplicaba. Entonces ellas van a buscar el cuerpo y la primera que llega es María Magdalena y no encuentra a Jesús muerto, sino que lo encuentra como resucitado. Y el Señor Jesús le dice a María Magdalena, seguramente cuando ella lo ve, ella siente emoción, lo va a abrazar y él le dice, no me toques. Como en el Antiguo Testamento le dice, no me toques porque todavía no he subido ¿a dónde? Al Padre. Vaya por favor conmigo a Juan capítulo 20, versículo 16. Juan 20, 16. Jesús le dijo, María. Esta no es María la mamá de Jesús, sino es María Magdalena. María era un nombre normal, común. María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir ¿cómo? ¿Cómo cree que es la exclamación? Ella va a buscar un muerto. ¿Cómo es la exclamación de una persona que va a buscar en una tumba un muerto y de pronto lo ve vivo? ¿Cómo cree que fue la exclamación? De júbilo, de alegría. Raboni, le dice ella. Y luego le dice el 17. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, porque es el Padre de Él y es el Padre de nosotros por cuanto estamos en Jesús, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero si usted salta el versículo 19, Él se le apareció por la mañana a María y luego ellos están por la noche. Mire este detalle tan interesante. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿qué día era? Domingo. La noche de aquel mismo día, el primero de la semana, domingo, estando las puertas cerradas. Esto es algo tenaz. Jesús podía atravesar puertas y paredes. Estaban cerradas las puertas donde estaban reunidos los discípulos. ¿Por qué cree usted que las puertas estaban cerradas? ¿Ah? Estaban escondidos. Habían matado al maestro. Ahora matemos a todos los que venían con el maestro. Tenían miedo, todo estaba cerrado. Y dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos están reunidos. ¿Por qué? ¿Por miedo a quién? A los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Qué característica tenía el cuerpo del Señor Jesús resucitado? Podía pasar puertas. Y se les aparece. Pero hay un discípulo que no está. ¿Cuál es el que no está? Tomás. Tomás no está allí. El Tomás es el que se pierde el culto que no se tenía que perder. Hace 8 días estuvimos orando por los enfermos acá. Qué culto tan poderoso. Eso es el Tomás, el que no está. Entonces cuando todos ven a Jesús, Tomás llega luego y le dicen, el Señor ha resucitado. Y Tomás dice, si yo no tomo mi dedo y lo meto en su mano o en su costado, no creeré. Salta el versículo 26. ¿Qué le dijo Jesús a María? No me toques. ¿Cuál es la razón? No he subido al Padre, ¿correcto? El mismo día se les aparece a los discípulos por la noche. Pero 8 días después, dice el 26, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos ¿quién? Tomás. Llegó Jesús otra vez, estando las puertas cerradas, porque todavía no había pasado el peligro, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, o shalom. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en donde, mi costado, en mi costilla, métela. A María le dijo ¿qué? No me toques, pero a Tomás le está diciendo ¿qué? Tócame, ¿correcto? ¿Nota el ejemplo? A María le dijo no me toques. El Dios del Antiguo Testamento era no te acerques. El Dios del Nuevo Testamento es tócame, acércate. Escúchame. Si usted no se acerca a Dios hoy, es porque usted no ha entendido que nosotros no estamos viviendo en la dispensación de la ley, sino en la dispensación de ¿qué? De la gracia. Escúcheme.
¿Cuántos días habían pasado? 8. La razón que Jesús le dijo a María, no he subido al Padre, seguramente en esos 8 días Él fue el Padre y ahora sí podía ser como tocado, podía ser abrazado, ahora sí se podía tocar al Señor. Segunda de Corintios 5:19, volvámoslo a leer por favor. Dice lo siguiente: Dios estaba no es Dios por nosotros, no es Dios con nosotros, es Dios que en. ¿Usted dónde está en este momento? En la iglesia, en San Nicolás, en la carrera tercera con 16, en el centro de Cali. Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo Dios en Cristo? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué quiere Dios? ¿Que estemos bravos con Él? No. ¿Que estemos escondidos como Adán en el huerto? No. Dios quiere que te acerques a Él. Escúchame. Esa enseñanza se llama misericordia por amor. Hay un personaje que yo le quiero contar que se llama el rey David. David era un hombre que, aunque vivió en la ley, conoció la gracia. ¿Qué es la gracia? El favor de Dios que no merecemos. David tuvo un buen amigo. Yo no sé si usted como hombre ha tenido buenos amigos. Yo he tenido buenos amigos y lastimosamente lo que yo le voy a leer, las personas, los arcoíris han utilizado estos pasajes para decir que David tenía un amorío con un hombre llamado Jonathan. Esto no es así. Yo como hombre he sentido que he amado a otro hombre, yo lo he amado, pero eso no me hace gay. Porque el amor cambia, ¿no? Le pongo ejemplos. La suegra que se enoja cuando la hija consigue un novio o viceversa, no ha entendido que no es el mismo amor. ¿Me explico? El amor que tú le das a tu pareja se llama eros, pero el amor que le das a tu mamá se llama fileum, y el amor que le das a Dios se llama ágape. O sea que el amor que le das a tu pareja no compite con el amor para tu mamá, porque si tú amas a tu mamá como a tu pareja, estás enfermo. El amor hacia mi pareja es un amor pasional, físico, erótico, sexual. Yo no puedo amar a mi mamá así. Eso es el complejo de Edipo y de Electra. Entonces, no compiten. Entonces, ¿por qué la suegra se enoja? No se enoje. A usted no la van a dejar de amar porque el amor para usted es uno y para ella es otro. Es otro. Así que yo puedo amar a un tipo. Yo amo a Cristian, aunque me saca la piedra día de por medio. Y hay muchos de ustedes a los cuales yo amo, de hombre a hombre. Y a mí no se me moja la canoa. Entonces los arcoíris han dicho que como David y Jonatán, porque según la mente y según el corazón es como así se juzga, ¿no? Primera de Samuel capítulo 18 versículo 3. David y Jonatán hicieron 3 pactos que le voy a mostrar primero. 3 pactos. Primera de Samuel 18:3. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. ¿Quién amaba al otro? Jonatán. Jonatán era por lo menos 10 años mayor que David. David tenía 18 o 20 años, este era mayor. Dice, lo amaba. ¿Qué hicieron? Un pacto. La Biblia dice que Dios es un Dios de pactos, de promesas, de juramentos. ¿Qué es un pacto? Es cuando usted le dice a otra persona, vamos a hacer esto y nada lo va a romper. ¿Qué hicieron ellos? Un pacto. ¿En qué consistía el pacto? Jonatán le dijo a David, yo sé que tú vas a reinar y te pido que cuando tú reines no te olvides de mí y de mi casa. ¿Qué le estaba pidiendo él? Por favor, protege a mi familia. Cuando tú seas rey, yo sé que mi papá es Saúl, mi papá no va a reinar, vas a reinar tú. Yo sé que Dios está contigo. Hagamos un pacto. Y lo hicieron. Segunda vez,
capítulo 20 de ahí en 1 Samuel, versículo 14. Aquí está hablando de nuevo Jonathan y dice: y si yo viviere, harás conmigo ¿qué cosa? ¿Qué le está pidiendo? Misericordia. ¿Qué es misericordia? No recibir el mal que merezco. Misericordia de Jehová para que no muera. Sigamos. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Versículo 16 al principio dice: así hizo Jonathan un pacto con la casa de ¿quién? Ok, salte al 23:18, 1 Samuel 23:18. Y ambos hicieron ¿qué? Pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores y Jonathan volvió a su casa. ¿Qué tenían estos dos tipos? ¿Un qué? Un pacto. Cuando usted haga una promesa, normalmente yo no prometo nada. Cuando usted haga una promesa, cúmplala. Cumpla la promesa. Señor, yo te prometo que si me sacas de esta, yo voy a hacer tal cosa. El Señor lo saca y se le olvida. Yo te prometo, hijo, que te voy a llevar al parque el domingo, el festivo. Te prometo, mi amor, que te voy a invitar a cenar este fin de semana. Te prometo, escúcheme, las promesas se cumplen. Ahora, vienen y matan a Saúl, vienen y matan a Jonathan, porque así se acostumbraba cuando se mataba un rey, se mataba a toda la familia. Y le queda un hijito a Jonathan que se llama Mefiboset. Mefiboset es un niño. Mefiboset tiene una nodriza que lo cuida, y cuando hay la noticia en el reino que están matando a Saúl, que han matado a Jonathan, que están matando a todo el linaje de Saúl, la nodriza lo toma, sale corriendo con el niño, y el niño se le cae y sufre una fractura seguramente en su columna, y él queda lisiado. Segunda de Samuel capítulo 4 versículo 4. Vaya conmigo, por favor. ¿Quién es Jonathan? El que hizo ¿qué cosa con David? Un pacto. Y Jonathan, hijo de Saúl, Saúl era el rey, tenía un hijo lisiado de los pies. ¿Cómo era el muchacho? Lisiado. Y me cuenta el por qué. ¿Tenía cuántos años? 5. Cuando uno tiene un bebé, mi hijo ya tiene 9 años. Pero una de las cosas que más se tiene que cuidar un niño son de los golpes. Y mire, ¿tenía cuántos años? 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó ¿cómo? Cojo. ¿Y su nombre era quién? Mefiboset. Ok. ¿Qué había entre ellos dos? Un pacto. Jonathan ya estaba muerto. Mefiboset se lo llevan a un sitio que se llama Lodebar, que significa lugar del nunca jamás, lugar del olvido, y él crece allá. ¿A dónde crece Mefiboset? En Lodebar. Era un lugar donde la gente no iba. Nadie lo iba a buscar allá, así que llevémoslo al lugar más olvidado, al lugar más pobre. Un niño que hasta los 5 años durmió en una cama real, tuvo comida real, se sentó en la mesa real, todo su vestimenta era real, todo lo de él era de príncipe. A los 5 años ahora se va a vivir como un mendigo. Pero un día David se levanta y se acuerda del pacto que había hecho ¿con quién? Con Jonathan. Y David dice: ¿hay alguno en la casa de Jonathan que yo le pueda hacer misericordia? Segunda de Samuel capítulo 9. Présteme mucha atención, por favor, a esto. Esto va a bendecir enormemente tu vida en la relación que tienes con Dios. En el versículo 1 dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga qué? ¿Cómo se llama la enseñanza? Misericordia por amor. A quien yo haga misericordia por amor. Es la primera vez en este pasaje que se menciona la palabra misericordia. Sigamos, el 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que había servido con el rey, que se llamaba Siba,
al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. Sigamos, el 3. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga, ¿qué otra vez? Misericordia. Ya no dice por amor, sino de ¿qué? De Dios. La Biblia dice que Dios es ¿qué? Amor. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan. Y la característica era es lisiado de los pies. Se asociaba a este muchacho con ser cojo o con estar paralizado de los pies. Yo le contaba hace 8 días que los espartanos de la película 300 realmente existieron. Eran soldados griegos. Y cuando un niño nacía y nacía defectuoso, ellos iban a una montaña, una cumbre, cogían el niño y lo arrojaban desde la montaña. No les servían niños defectuosos. Las personas en la antigüedad, ¿cómo esperaban que fuera su rey? Perfecto. La Biblia dice que Saúl, si la Biblia lo dice, dice la Biblia que Saúl era un tipo tan guapo que no había nadie tan guapo en todo Israel como él. De hombros para arriba no había nadie más alto que Saúl. ¿Cómo quería la gente que fuera su rey? Perfecto. Pero aquí este muchacho que tiene ADN de rey tiene un problema: está lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. O sea, está en lo más olvidado del reino, allá donde nadie va, donde van la gente enferma, los leprosos, donde hay hambre, donde hay pobreza. Versículo 5. Entonces envió el rey a David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Lo mandó a traer. Paremos un momento ahí. Este tipo, ¿cómo está en Lodebar? Llevado. En Lodebar es conocido de pronto como el lisiado de los pies. David le manda a buscar. ¿Cómo cree que fue el séquito o la gente que vino a buscar a este hombre? Llegaron de pronto carruajes, caballos, hombres armados, gente bien vestida. Buscamos aquí a un tipo que se llama Mefiboset. Mefiboset dijo: me mataron, me encontraron. No, que es que el rey te necesita. Y el rey lo manda a traer a un tipo que está lisiado. Sigamos. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan. ¿Qué había hecho David con Jonathan? Un pacto. Hijo de Saúl, porque ese era el abuelo, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. O sea, se arrodilló, se tiró al piso, hizo una reverencia. Y le dice, y dijo David: Mefiboset. Lo llama por su nombre. Y él respondió: he aquí tu siervo. Présteme atención. 7. Y le dijo David: no tengas ¿qué? ¿Por qué cree que es lo primero que le dijo? Este man me va a cortar la cabeza aquí. Porque como los reyes venían y acababan con todo. Cuando Pedro salió de la barca, ¿qué cosa le hundió? El temor. Jesús normalmente a la gente le decía: no tengas ¿qué? Temor. Porque el temor atrae ¿qué cosa? Lo malo, trae castigo. No tengas temor. Y le va a decir 3 cosas muy importantes. Porque yo a la verdad haré contigo, otra vez la palabra ¿qué? Misericordia por amor. ¿De quién? ¿Amor a quién? De Jonathan, tu padre. Ok, pare un momento allí. Venga Hamilton, venga Cristian, venga modelito, venga usted también. Venga papi. Brian. Hamilton, que es el que más personalidad tiene de estos 3 en cuanto al humor. Usted es Mefiboset, ¿correcto? Usted es David. ¿Y ustedes alcanzan a ver? Corramos un poquito más para allá para que todos vean. Usted es Jonathan. ¿Cómo llega Mefiboset? Usted está lisiado de los pies. Entonces vamos a recrear la escena. Puede llegar con unas muletas o algo. Usted llega. Este es el rey. Venga, hágase acá. Venga, don Fernando, ayúdeme a correr este coso, por favor. Este es el rey. Este es Jonathan, que ya no está. Este es el hijo de Jonathan. Parecidísimos. Tal cual. Llega Mefiboset. ¿Qué ocurre? Venga ante el rey. Muy bien. No, está muy bravo ese.
parece como un rey, hermano. El rey mira a Mefiboset. ¿Cómo está Mefiboset? Quebrado. Está partido. ¿Sí o no? Pero el rey le va a hacer una cosa que se llama misericordia. Pero no se la va a hacer porque él la merece, sino por amor a Jonathan. ¿Comprende él se lo merece? ¿Él merece que el rey le haga bien? Pero es que él hizo un pacto ¿con quién? Con Jonathan, y Jonathan ya no está. Cuando nosotros venimos a Dios, Dios me ve a mí a través de ¿quién? De Jesús. Por eso se llama misericordia. ¿Por qué? Por amor. Él está diciendo, te haré misericordia por amor. ¿Por amor a Mefiboset? ¿Por amor a quién? A Jonathan. No lo mereces, pero es que yo amé a tu papá y yo le di a tu papá una promesa. Quédense ustedes allí. Muéstrame el pasaje. Porque yo a la verdad haré contigo, ¿qué cosa? El rey le dice, yo haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre. Él se lo ganó. Él lo luchó. Él se esforzó por destacarse en Lodebar, ser el emprendedor de Lodebar, el alcalde de Lodebar, hacer méritos. No, hubo alguien que sí hizo mérito. ¿Quién hizo mérito? Jonathan. Ese sí hizo mérito. Y quiero decirte, nosotros no hicimos nada. ¿Quién lo hizo? Jesús. Y si Jesús lo hizo, yo no tengo que hacer nada. Por más de que yo haga, no sirve. Entonces llegó lisiado, y aquí hay algo muy poderoso, sígalo leyendo. Te devolveré. ¿Cómo se llama cuando el diablo roba algo y Dios lo devuelve? Restitución, correcto. Cuando el diablo te robó y le robó a tu familia y Dios te lo devuelve, le dice, te devolveré. ¿Qué cosa? Todas las tierras de Saúl. ¿Quién es Saúl? El abuelo de tu padre. Y lo que sigue es poderoso. Le dice, y tú comerás, subraya la palabra, siempre a mi mesa. ¿Qué significa? Que este lisiado se iba a sentar en una mesa a donde se sientan, ¿qué cosa? Los reyes, los príncipes, con una hermosa presentación, la comida, con seguramente vasos de oro, lo mejor de lo mejor. Te sentarás a mi mesa. Sentarse a la mesa era el mayor privilegio para alguien. ¿A la mesa de quién? Del rey. ¿Porque él se lo merece? ¿Porque tú te lo mereces? ¿Porque yo me lo merezco? No. Te sentarás a la mesa. Ahora, ocurre algo muy interesante. De pie, Mefiboset se veía lisiado. Sentado no. La mesa es la gracia de Dios. Todos en algún momento de nuestra vida alguien nos dañó, nos dejó caer, nos partió. Alguien tal vez abusó sexualmente. Alguien hizo un daño en nosotros. Escúcheme. ¿Cómo llegamos a Dios? Partidos. Pero por amor a Jesús, eso me cubre. La gracia me hace sentar en una mesa. Ahora mire lo que dice Mefiboset de él mismo. Sigamos. 8. ¿Qué hizo Mefiboset? Dijo, gracias rey, tú eres un hombre de pactos. No, dice, e inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Cuál era la autoestima, autoconocimiento, autopercepción de Mefiboset? ¿Que era qué cosa? Un perro, ¿y cómo? Muerto. Yo ya se lo dije en estos días, para un judío, si usted quería ofender a alguien, siendo judío, dígale gentil. Gentil era lo peor. Y un gentil era comparado con un perro o con un cerdo. Pero decirle a alguien perro y decirle muerto, perro muerto, eso era perro podrido, era lo peor. ¿Cómo se consideraba Mefiboset? Un perro muerto. ¿Yo qué había hecho David? Hermano, avisa y venga, mátelo, mano, porque ¿qué hacemos? La estructura mental de Mefiboset no comprendía
que había algo que se llamaba misericordia. ¿Qué era misericordia? Que el rey podía matarlo, pero no lo iba a matar. ¿Por amor a quién? A Jonathan. Sigue por favor el 9. Entonces el rey llamó a Siba, hijo de siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor, yo se lo he dado a él. Sigamos. 10. Tú pues, le dice a Siba, le labrarás la tierra. ¿Qué le colocó a Mefiboset? ¿Quién le cuide la tierra? Tú con todos tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá por segunda vez siempre. ¿Mefiboset va a trabajar? ¿Quién va a trabajar? Siba. Y luego dice, ¿y Siba tenía cuántos hijos? Le rindió, no había televisión. Y tenía Siba 15 hijos y ¿cuántos siervos? 35 personas que un quebrado no tenía, ahora le van a servir a él. ¿Le van a servir porque él es bueno? ¿Le van a servir porque hizo algo? ¿Le van a servir porque hay una cosa que se llama misericordia por amor? Último versículo, el 11. Y respondió Siba al rey: conforme, era obediente a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Sigamos el 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba ¿cómo? Esto es hermoso. Cuando tú vienes a Dios, Dios te sana a ti, pero sana a tu descendencia. Escúchame, tus hijos no tienen por qué sufrir lo que nosotros sufrimos. Yo estoy pagando un precio por mí, pero le estoy abriendo un camino ¿a quién? A llamar con mi hijo. Él no sufrirá. ¿A qué edad este niño comenzó a sufrir? A los 5. De repente, de ser un don nadie en lo de bar, ahora estáis que sentado a la mesa con el rey, tiene 30 y pico de empleados, va a tener propiedades, va a tener dinero. Y ahora dice un pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos ¿de quién? De Mefiboset. Sigamos. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Y al final dice, y estaba lisiado de los pies. Muy bien, un aplauso para ellos, por favor. Terminamos con esto. En Isaías capítulo 53 me habla de las aflicciones del Señor, que fue molido, que fue triturado por nosotros. Pero al final dice el versículo 11, vaya conmigo al 11 por favor. Y terminamos allí. Jesús en la cruz fue despedazado. Yo he estado estudiando, sino que es como bastante pesado estudiar sobre eso, pero cuando una persona muere, realmente la sangre no queda esparcida sobre todo el lugar, porque la sangre tiene unos componentes que evitan que la sangre se derrame como tal y hay un proceso de coagulación, ¿no? Donde la sangre se espesa y se cierra. Cuando en las películas muestran un homicidio y un poco de sangre, los médicos forenses dicen en realidad no es así. Las personas no botan tanta sangre. Jesús estaba tan despedazado en la cruz que hasta la última gota de sangre de su cuerpo salió. Yo me pregunto cuántas heridas, cuántas cosas abiertas habían en Jesús para que le quedara en su cuerpo solo agua con sangre. Cuando Jesús estaba en la cruz, dice la palabra profética, dice, Jesús verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, ¿qué está haciendo usted aquí? Conociendo, justificará mi siervo, dice Dios. Dice, justificará mi siervo justo. ¿Cómo los hace? A muchos y llevará las iniquidades de ellos. Présteme atención. Cuando yo voy a Dios, yo recibo una cosa que se llama misericordia. ¿Por qué? Por amor. ¿Por amor a mí? ¿Por amor a quién? A Jesús.
dice que él vería el fruto de su aflicción. Él estaba en la cruz y él dijo, yo veré el fruto, ustedes y los millones y millones de creyentes en el mundo, y quedará como satisfecho. ¿Qué hará él? Los justificará. ¿Qué hizo Dios? Te justificó por medio de la misericordia de Jesús. Colóquese en pie, por favor, y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento, por favor. Amado Dios, yo te doy gracias en esta hora. Te doy gracias, Señor, por tu favor inmerecido. Te doy gracias, Señor, por tu conocimiento. Señor y Dios, yo no merezco, Señor, lo bueno. Yo no lo merezco. Mefiboset estaba en una tierra lejana. Mefiboset no estaba viviendo cerca del palacio del rey. Mefiboset no era amigo de David, porque ni siquiera David sabía si había quedado alguien de la casa de Jonathan. David no lo sabía. Por eso David manda a preguntar. Puede ser, Señor, que tú utilices para bendecir mi vida a alguien que ni siquiera me conoce. Puede ser que por misericordia inmerecida, por amor, tú estés preparando a alguien que no es cercano a mí, que no lo conozco, pero que tiene todos los recursos para bendecir mi vida. Lo que el rey David hizo cambió radicalmente la vida de Mefiboset. La cambió. Pasó de ser un don nadie, pasó de ser un anónimo, un punto de referencia como, la casa donde vive el lisiado. Pasó de vivir en Lodebar, lugar del nunca jamás, a vivir como un príncipe y a comer cada día con el rey. Ese eres tú, Señor. Señor, ayúdame a entender y comprender lo que Jesús hizo en la cruz. Ayúdame a entender y comprender que tal vez la vida que he llevado hasta ahora no es la vida que tú tienes planeada para mí. Mefiboset tenía esa mentalidad de él. ¿Quién es tu siervo? ¿Quién es este perro muerto para que tengas de él misericordia? Seguramente Mefiboset en su comunidad era un motivo de vergüenza, un motivo de burla. Era un hombre que se le colocaban apodos, sobrenombres. Pero un día el rey se acordó de una promesa. Cuando yo cojo la Biblia está dividida en dos, un Antiguo y un Nuevo Testamento. Un testamento es un documento legal que una persona deja antes de morir, heredando a otros sus bienes, sus propiedades, su dinero, heredando a otros lo que tal vez otros no construyeron, no levantaron y no edificaron. La semana pasada me reuní con alguien y ese alguien tiene un hijo y le pregunté por su hijo, un muchacho de alrededor de 20 y pico de años, y me dijo, está bien porque el abuelo de él falleció y le dejó una casa. Ya un muchacho de 20 y pico de años con casa, un abuelo pensó en él, un abuelo le heredó, un abuelo le dejó una base, un cimiento, le dejó algo. Escúchame,
Tal vez a nosotros nadie nos dejó nada, pero cuando tú coges la Biblia tiene más de 8,000 promesas para aquellos que son herederos. Y la palabra del Señor dice que si tú eres un hijo de Dios, tú eres coheredero de la gracia de Cristo. Lo que dice la Biblia es para los herederos de la herencia. Por eso se llama un testamento. Y en ese testamento está todo lo que tú necesitas. No porque lo merezcas, ni yo lo merezco, sino por amor a Jesús. Por eso en esta hora, Dios de los cielos, te pido que me mires con misericordia por amor a Jesús. No por amor a mí, no por mí, sino a pesar de mí, bendíceme. Bendíceme. Y si usted puede levantar sus manos allí, dile: Señor, bendíceme como nunca he pensado que me puedas bendecir. Jamás yo creo que por la mente de Mefiboset pasó la idea de que un día se sentaría a la mesa del rey. Jamás pensaría en conocer al rey más importante que ha tenido Israel, al más amado, al más valiente, al más guerrero, a David. No solo lo conoció, todos los días iba a cenar, almorzar, desayunar con el rey. Todos los días se sentaba en la mesa. Ya sus ropas no eran harapos, no eran trapos sucios, ahora eran vestidos reales. Ahora tenía más de 30 personas que le servían. De no tener nada, de estar tal vez arrimado en una casa, ahora era dueño de propiedades que él no ganó, que eran de su abuelo Saúl, pero que por causa de amor a Jonatán, David le devolvió. Por eso te ruego, Dios de los cielos, que por causa de amor a Jesús, Señor, haya sobre mi vida un tiempo de restitución. Que lo que el enemigo se le robó a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, que lo que el enemigo me robó a mí sea devuelto, no por amor a mí, sino por amor a Jesús. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia, no por mí, sino por Jesús. La vida de nosotros, si tú lo crees, puede cambiar. Si tú lo crees, puede llegar un de repente donde el rey te mande a llamar y donde todo pueda cambiar. Dios de los cielos, en el Antiguo Testamento le dijiste a Moisés: no te acerques. Pero en el Nuevo Testamento, en Hebreos, dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Acercaos pues confiadamente. Yo me acerco ante ese trono en esta hora. No un trono de juicio, no un trono de condenación, no un trono de castigo. Me acerco a un trono de gracia, a un trono de misericordia. Ten misericordia, ten gracia de mí, Señor. Mírame con agrado, mírame a través de Jesús. Si Jesús está a través, entre tú y yo, está en medio, Señor, hallaré gracia. Hallaré gracia, Señor.